Yo no estoy contra las disciplinas, incluida la sociología, la economía, la antropología. Yo creo que el mundo es complejo y solo se puede entender desde la interdisciplinariedad. Yo no me creo en las disciplinas y de hecho a lo largo de mi vida he cambiado constantemente de disciplinas. Estudié económicas, estudié derecho, estudié sociología, estudié ciencias humanas en términos más amplios, he sido catedrático de sociología, catedrático de economía política, catedrático de urbanismo y ahora últimamente catedrático de comunicación, porque me parece importante. Entonces cuando algo me importa y no lo entiendo, me hago profesor de esto para aprender. Incluso la economía, que es la que está más disciplinada, que tiene un corpus teórico y metodológico más fuerte. Pero claro, es porque han jibarizado su objeto de estudio, lo han reducido al estudio de los mercados y de los modelos de equilibrio perfecto en los mercados, y tiene un pequeño problema, es que ninguna economía real puede conformarse a un modelo. Entonces, cuando la economía se mueve del mundo del modelo económico abstracto al análisis de la economía concreta, tiene que cambiar, tiene que introducir muchas otras cosas, y de hecho una serie de premios Nobel en los últimos años se han dado a psicólogos que han estudiado el comportamiento de los mercados financieros en base a la psicología del riesgo, del miedo, etcétera, que son lo que realmente están moviendo los mercados, no un modelo matemático de oferta y demanda. Toda explicación o incluso todo análisis tiene que partir de datos y de observación. Hay todo un trabajo de construcción intelectual, de observación, de metodología de análisis y de reconstrucción intelectual con un discurso que tenga sentido, que no sea solo un discurso, sino un discurso que dé sentido a una realidad observada. Porque la verdad, discursos brillantes es fácil hacerlos. El problema es que tiene alguna relación con la realidad que queremos analizar y estudiar. Yo mi tesis doctoral, que la gente en la Universidad de París, era una tesis sobre los determinantes de la localización de las empresas industriales en el área metropolitana de París. Un modelo estadístico de análisis de 1.500 empresas. Más concreto, más empírico, más estadístico no hay. Lo encontré muy aburrido y entonces decidí construir mi investigación explorando lo que podía ser el campo de la sociología urbana. Encontré que la mayor parte de cosas que había en sociología urbana no trataban los problemas que a mí me interesaban, que eran los problemas de poder. Y ahí construí lo que luego, junto con Lefebvre y muy poca gente más en París en ese momento, David Harvey en Inglaterra, se llamó la nueva sociología urbana. Era sobre todo una sociología en que el poder y no solo las formas espaciales eran centrales. Entonces, yo diría que mi evolución no ha sido ir de lo teórico a lo empírico, siempre he sido empírico. ¿Qué hace la necesidad de observación empírica? Te crean una especie de encuadramiento que te permite el rigor. Es decir, que no puedes decir cualquier cosa, que lo que dices tiene que relacionarse con lo que observas. Por tanto, no es simplemente la verificación empírica, sino es el encuadramiento intelectual, la obligación de rigor intelectual, porque tienes algún criterio otro que la coherencia, que tienes la relevancia, que es lo más importante. Y ahí, claro, sí me sirvió mucho de referente constante desde el principio la sociología norteamericana, porque había un énfasis mucho mayor sobre la observación, sobre la metodología. Y de hecho, gracias a eso, obtuve trabajo muy joven. Yo fui el profesor más joven de la Universidad de París, a los 24 años, profesor asistant, naturalmente, simplemente porque yo sabía contar. No mucho más que contar, pero y entonces mi primer trabajo fue enseñar metodología estadística a los estudiantes de doctorado del campus de Nanterre, que se había creado un nuevo departamento de sociología. Y ya digo, no es que yo fuera un gran metodólogo, pero es que los demás no sabían contar.
Yo creo que el término sociedades de la información y el conocimiento es un término intelectualmente erróneo. ¿Por qué? Porque todas las sociedades de la historia han sido de la información y el conocimiento. Yo no conozco ninguna en que la información y el conocimiento a lo largo de la historia no hayan jugado un papel central. Luego se puede decir qué tipo de información, qué tipo de conocimiento, los límites de esto, pero desde las teocracias, que era procesamiento de información en nombre de Dios, hasta cualquier tipo de sociedad de configuración humana, todo el trabajo de la especie humana sobre sí misma ha partido de procesos de información y comunicación. Yo digo informacional para decir una cosa muy sencilla, que es la utilización de un nuevo sistema tecnológico basado en las tecnologías de información y comunicación de base microelectrónica y de comunicación a través de redes digitales. Eso es informacional. Afecta la forma en cómo la mente humana procesa información y comunica. Y como lo que nos hace distintivos como especie es nuestra capacidad de comunicación significativa, si la comunicación es realmente lo esencial en todas las actividades, entre lo que estamos hablando usted y yo, lo que se está trabajando, los mercados financieros, todo se basa en la comunicación. Si se transforma la forma y los ritmos y los procesos de comunicación, se transforma todo. Manuel es una persona muy rigurosa, pero es muy riguroso también consigo mismo, con lo cual es perfectamente comprensible que sea riguroso con los demás y con su trabajo y con el día a día, desde a efectos de la gestión propia del instituto, sino también cuando hablamos de investigación, muy riguroso sobre todo en temas de metodología, cuando publicamos algún informe, cuando publicamos algún estudio, siempre muy riguroso, muy meticuloso. Tradicionalmente los estudios sociológicos se basan en metodologías cualitativas, que está muy bien, aportan información, pero Manuel siempre insiste en la importancia de complementar estas informaciones con datos cuantitativos, con estadísticas oficiales, con encuestas. En un contexto en que muchas veces las investigaciones sobre usos de Internet son puramente cualitativas, que aportan tendencias de lo que la gente hace, pero son tendencias, él siempre insiste en la necesidad de aportar este rigor metodológico en la línea de, bueno, pues de que quede un corpus teórico, un corpus de datos que luego permitan también servir a otras investigaciones posteriores. Entonces yo creo que esto indudablemente es porque él pues ha estado mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, está muy familiarizado con la metodología que allí se utiliza y es un aire fresco que llega en ese sentido a la UOC. Cuando él vuelve de Berkeley para iniciar el proyecto Internet Catalunya, pues es como si abriéramos una ventana y entrara aire fresco en ese sentido, porque no había ningún estudio riguroso, cuantitativo, científico sobre qué es lo que el contexto de la sociedad catalana y en España. No había nada hasta que él se incorpora a la UOC. La gran transformación de nuestro tiempo es realmente la emergencia de una cultura digital y de un sistema tecnológico basado en el procesamiento microelectrónico de la comunicación y la información que cambia todo. Acompañar esto para mí siempre ha sido un proyecto central y en esto sí que ayudó mi llegada a Berkeley en el año 79, en el momento en que ya estaba consolidándose en Silicon Valley, que está más o menos al lado, la revolución electrónica, informática. En Europa, claro que también sabíamos de qué iba el tema, pero allí tú veías emerger un nuevo sistema tecnológico que afectaba absolutamente todo. Yo desde el principio
por mi carácter multilocal, por haber tenido que salir de mi país a los 20 años y luego en América Latina y haber sido expulsado de varios países, etc., cada vez que había una dictadura yo iba a combatirla y al final acababan ellos expulsándome. Pero entonces lo que acabó sucediendo es que yo tuve desde siempre instalado en mi mente un sistema multiétnico, multicultural. Que cada vez que yo estaba viendo Silicon Valley decía, sí, pero ¿qué pasaría en Barcelona? ¿O qué pasaría en París? ¿O qué pasaría en Chile? ¿O qué pasaría en México? Los fenómenos que son estructurales, como el cambio tecnológico, la cultura digital, la globalización, todo esto hay que verlo desde distintos puntos de vista para analizar lo que es propio de cada cultura y luego su interdependencia. Hay un estudiante mío de la Annenberg School of Communication que acaba de publicar en la revista Science la primera estimación cuantitativa de cuánta información hay en el mundo y cómo está. Entonces, de ahí sabemos que el 97% de toda la información del planeta está digitalizada. Y si está digitalizada, se puede transmitir por redes digitales y, por tanto, en último término, se puede acceder por redes de ordenadores y por Internet. Bueno, entonces, esto es lo primero. Toda la información está en las redes de Internet. Te sientes abrumado si no sabes qué quieres hacer con ello. Pero es ahí donde la gente con proyecto intelectual, la gente que no solamente vive en el océano de información, sino navega en el océano de información, se orienta en el océano de información. Eso lo que requiere es gente mucho más activa, no consumidores pasivos de información, sino creadores activos de información y de comunicación, es decir, que unos se pidan a los otros. Por ejemplo, lo que hemos estado observando tanto en España como en Estados Unidos en todos los movimientos de ocupación de plazas y de edificios, etc., hay una innovación tecnológica extraordinaria. Se han inventado toda clase de nuevas tecnologías de comunicación. Y no se han sentido abrumados por la información, porque lo que han hecho es han creado formas tecnológicas adaptadas a los procesos de participación y deliberación que ellos querían hacer. Es decir, ¿por qué un movimiento puede funcionar sin estructura organizativa fija? Porque tiene una fuerte interacción virtual y porque constantemente se recrean redes de colaboración, elaboración y codecisión que funcionan como tales. Un cambio tecnológico sin un cambio cultural caotiza la sociedad, pero un cambio tecnológico con un cambio cultural revoluciona la mente y por tanto transforma la sociedad. Internet nace como comunicación social, es decir, para la gente se construye una plataforma para comunicarse a distancia, pero no a distancia del otro lado del mundo, a distancia de la habitación de al lado, pero es así como nace Internet. Y luego poco a poco se va construyendo en base sobre todo a conectarse con otra gente, para todo tipo de cosas. No es un sistema de información, es un sistema de comunicación. Todos los programas básicos de Internet han sido hechos por gente que lo ha hecho por pasión, por gente que lo ha hecho en red entre ellos y que los han puesto gratuitamente en la red, incluyendo el World Wide Web de Tim Berners-Lee. Yo conozco bien a Tim Berners-Lee y una vez le pregunté, bueno, pero imagínate si tú haces el copyright del World Wide Web que todos tenemos que utilizar cada momento, pues serías más que Bill Gates. Y dice, sí, pero no hubiera cambiado el mundo. Manuel ha hecho de la sociología el instrumento necesario e imprescindible para entender la sociedad del siglo XXI. La sociología siempre ha servido para entender las sociedades, pero su aproximación interdisciplinaria, o sea, ha abierto la sociología a las otras disciplinas. Ha hecho que la sociología sin las otras disciplinas no fuera un instrumento útil. Yo
Yo creo que la abertura de la sociología para entender la sociedad del siglo XXI ha sido la gran aportación de Emmanuel, que tiene mucho que ver con su idea de red, de sociedad red. Podríamos hablar de sociología red. Todavía ahora hablar de Internet en según qué sectores es difícil. En el proyecto Internet Cataluña dijimos que la divisoria no era económica, que en aquel momento se hablaba de los que tienen acceso a Internet y los que no tienen acceso. Bueno, esto era un factor, pero no era el factor que nosotros veíamos como más importante. Nosotros el factor que vimos como más importante era un factor de fractura generacional. Y esta fractura generacional la vemos todavía ahora. O sea, hay los que ya viven de otra manera y los que todavía están defendiendo un sistema de vida que es del siglo XIX o XX. Castells había investigado mucho sobre este tema, por lo tanto, era un seguro metodológico. O sea, Castells es muy serio y yo muchas veces le digo que demasiado. En temas metodológicos está muy preocupado para que todo sea claro desde el punto de vista metodológico y le dio credibilidad intelectual. O sea, Castells en aquel momento se decía que era el Max Weber del siglo XXI. Y yo creo que demostró que es el Max Weber del siglo XXI, que supo interpretar en el momento adecuado el nuevo tipo de sociedad donde estábamos entrando. Los medios de comunicación siguen repitiendo viejos mitos sobre Internet y las tecnologías que no tienen ninguna base científica, más bien son contrarios a la base científica de lo que sabemos. Sabemos muchísimas cosas sobre Internet. En los últimos 10 años ha habido centenares de estudios sobre qué pasa a las personas, qué pasa en las empresas, qué pasa en la cultura a partir de la utilización de Internet. Una de las cosas que se ha demostrado en todos los países es que el uso intensivo de Internet no aísla, no aliena, no deprime, sino hace lo contrario. Hace a la gente más social, más activa, más capaz de relacionarse con otros y que la interacción física y virtual se acumulan. El que es más activo socialmente en la sociedad y con más amigos y más familia, lo es más en Internet y viceversa. Usted leerá constantemente, todavía hoy, la idea de que Internet es muy peligroso, que los niños no debieran utilizar Internet, es decir, es como realmente si hubiera pánico en la sociedad de finales del siglo XIX porque la gente aprendió a leer entre las familias obreras. Los gobiernos tienen pánico de Internet. Yo he estado en muchas comisiones de distintos gobiernos de asesoramiento de Internet, he sido asesor de Kofi Annan en la Comisión de Naciones Unidas sobre Internet. En la primera reunión de cualquiera de estas comisiones, la primera pregunta era siempre la misma. ¿Cómo controlamos Internet? Y cuando yo decía, no se puede controlar Internet, se acababa el interés de la reunión. La cuestión es realmente, estamos en un momento de libre comunicación. Estamos en una sociedad de libre comunicación, con consecuencias si hay gente que no quiere que comuniques. Y esa es la base de los nuevos movimientos sociales. Y por eso, fundamentalmente, más que por otra cosa, yo he intentado trabajar en los últimos años sobre la relación entre comunicación y poder. Mi línea argumental, toda mi vida, yo he pasado de un campo urbano, un campo de globalización, un campo tecnológico, un campo de movimientos sociales, ahora comunicación, pero siempre he tratado fundamentalmente el mismo problema, el poder. Porque las relaciones de poder son las relaciones que construyen la sociedad. Porque aquellos que tienen el poder organizan las instituciones de la sociedad en torno a sus valores e intereses. Y los que no están en ese sistema intentan negociar, movilizarse para imponer otro tipo de sistemas de valores e intereses. Y es esas relaciones de poder que son fundacionales en la sociedad y yo las he ido siguiendo en las distintas manifestaciones de esas relaciones. Yo ahí
tengo una posición, además empíricamente fundada, de que el poder está en la mente de las personas. Y esto tiene enormes consecuencias prácticas. Bueno, yo lo he intentado incluso ligar, sin tener la menor idea de neurociencia, porque nunca pretendo hablar de lo que no sé, pero sí he conectado las nuevas tendencias que hay en las ciencias políticas y sociales, que es lo que se llama la teoría de la inteligencia afectiva, que muestra cómo las decisiones políticas y sociales dependen de la construcción emocional de nuestras decisiones, con las teorías de neurociencia tipo Damasio, etcétera, que muestran que las emociones, no el cálculo racional, las emociones transformadas en sentimientos determinan el proceso de decisión personal. Bueno, si esto es así, quiere decir que la comunicación emocional está en la base del poder. ¿Y eso qué quiere decir en concreto? Pues que cuando un joven árabe hace un llamamiento por Facebook y se muestra cómo lo están matando, o a él o a sus amigos, etc. Y eso impacta la imagen, impacta emocionalmente. Eso es mucho más importante que una diatriba ideológica, que una invocación de Alá, etcétera, etcétera. Manuel Castells es un sociólogo muy volcado en el empirismo, que trabaja siempre a partir de datos, que no tiene algo curioso como sociólogo, que es que no quiere hacer predicciones ni recomendaciones. Es decir, esto es poco frecuente. A los sociólogos y sociólogas, pues en general entendemos que estudiar la sociedad tiene que servir para poder decir, habría que corregir esto o aquello, esto estaría mejor si se hiciera así. Esto él no quiere hacerlo, se niega, en lo que se concentra es en dar el diagnóstico lo más afinado posible y para que luego, pues, a partir de aquí, quien tenga que actuar, actúe. Al final, Manuel yo creo que es alguien que está más motivado por el cambio social, por la novedad y también, en cierto modo, por conseguir una sociedad en la que la gente sea más libre y en la que haya menos desigualdades, que no por una sociedad más institucionalizada, más estable. Es decir, creo que se da cuenta que justamente el elemento de la mundialización y de la globalización requieren nuevas formas de comunicación. Por eso ha hablado de sociedad-red, y hay, sobre todo, por ejemplo, en su libro sobre poder y comunicación, una crítica muy profunda a cómo desde el capitalismo se está manipulando a los medios de comunicación y utilizándolos para promover un pensamiento neoliberal, conservador, etc. Y entonces, es decir, me parece que la raíz más profunda de su pensamiento es una raíz tal vez libertaria, en cualquier caso volcada a la innovación. Yo entré a la Universidad de Barcelona con 16 años, cuando en ese momento yo no era político. No era político. Mi familia era súper conservadora, franquista, etc. Yo no era político. Era, pues, como mucha gente de esa edad, creativo, me interesaba la literatura, el teatro, todo esto. Bueno, entonces, empecé a publicar mis artículos en la revista de la facultad, la cerraron. Empecé a hacer teatro, nos metieron en la cárcel. Bueno, al cabo de un tiempo así, dije, bueno, pues si no me dejan vivir, los voy a echar de España estos. Claro, el que salió de España rápidamente era yo, ¿no? Pero mi idea es que entonces había algo muy concreto, muy fácil de identificar, muy arriesgado, muy difícil de hacer, que era cambiar el sistema político, luchar por la democracia. Después, a lo largo de mi vida, yo he mantenido siempre el mismo valor en mí, que es la libertad, como valor supremo. Libertad para mí y libertad para los demás, que quiere decir democracia real, pero libertad como valor supremo, porque la libertad es lo que permite todo lo demás, todo lo demás. Igualdad sí, pero es que sin libertad no se puede luchar para la igualdad. Mis ideales de libertad
cambio social, justicia, igualdad para la gente, son los mismos. Pero lo que ha ocurrido es que los instrumentos que teníamos hace 20 años para hacer todo eso se han deteriorado y se han convertido en instrumentos de poder puro y duro y no de representación ni de cambio social. Y entonces, en estos momentos, y desde hace ya bastantes años, estoy en la idea de ver cómo mis ideas, mis análisis, etcétera, pueden contribuir a que surjan nuevas formas de representación política democrática y de autonomía comunicativa, de la que depende en último término el cambio de las mentes, cómo todo eso puede surgir y cuáles son los procesos de investigación que pueden contribuir a entender esa nueva forma de cambio social. Como en los viejos tiempos de los años 30, de una crisis, y cuanto más catastrófica sea, peor, pueden salir movimientos nacional populistas extremadamente reaccionarios, fundados en la xenofobia, en el racismo y en las posturas antidemocráticas. Y al mismo tiempo y simultáneamente hay la gente que mira hacia el futuro. Hay la gente que intenta construir tipos nuevos de sociedad, que intenta crear nuevos valores. Están surgiendo las dos cosas a la vez. El movimiento de indignados, o 15M, o como se llame, no es las acampadas en la plaza. Eso han sido fundamentales, decisivas, pero evidentemente nadie pensaba quedarse para siempre en las plazas, además es muy incómodo. Sino el proceso asambleario es decir que cada lugar de trabajo, cada barrio, cada ámbito social, la gente, además de hacer todo lo que tienen que hacer para sobrevivir, la gente se organice entre ellos en Internet y a nivel espacial y a nivel de la institución o organización donde están, para empezar primero con espíritu crítico, diciendo esto no puede ser así. Segundo, para estar juntas las personas y de ese estar juntas sacar fuerzas y sacar valor, perder el miedo y ser capaces de actuar. Y que todo ese proceso sea un proceso de cambio intersticial, de cambio de valores desde la base y con un principio fundamental, no violencia. Tenemos que conseguir que todos esos grandes mamotretos de aparatos de represión que existen a todos los niveles en nuestra sociedad, disolverlos por aburrirlos. Las utopías no son sueños irrealizables, las utopías son construcciones mentales que hacen que la gente haga ciertas cosas y al intentar ir hacia utopías consiguen cambios sociales que no responden necesariamente al modelo utópico, pero que van en contra del sistema dominante. Esa idea de que desde abajo y desde Internet la gente vaya creando una nueva cultura y vaya creando una nueva forma de autoorganización social, eso yo creo es mi utopía práctica. El conjunto de la sociedad está cambiando mentalmente, culturalmente, y que eso, en último término, llevará a un cambio también institucional, porque eso es como el agua. Las ideas discurren por donde discurren y no se les puede parar, porque cuando fluyen llegan al conjunto de las vidas de las personas.